Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos al desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 6. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. El día de hoy vamos a desarrollar la primera actividad titulada Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural para el área de comunicación. Y nuestro propósito es leer e identificar información importante en una noticia sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad. Veamos. Alicia y Luis caminan por un lugar de su comunidad y observan las huellas de los derrumbes que dejó un huaico y al lado un puente reparado. Ante ello, dialogan sobre los fenómenos naturales. Alicia, el año pasado llovió mucho y esto afectó a muchas de las personas que vivían cerca de los ríos. La abuela dice que cuando llueve mucho es porque los apus nos bendicen con agua para que la madre tierra sea fértil y tengamos muchos frutos de la naturaleza. Entonces, no siempre es malo que llueva mucho. ¿Qué te parece si indagamos un poco más sobre estos fenómenos naturales? Quizás podríamos hacer algo para evitar los daños que pueden causar. Alicia, encontré en el periódico una noticia sobre el huaico que ocurrió en nuestra comunidad. A ver, hay que leerla. Antes de leer, recordemos qué es la noticia. La noticia es un tipo de texto que presenta o cuenta un hecho de actualidad y de interés para las personas. Se puede difundir a través de medios de comunicación como la radio, la televisión, el periódico, el internet. La noticia responde a las preguntas: ¿a quién le sucedió? ¿Qué le sucedió? ¿Cuándo le sucedió? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo le sucedió? Las partes de la noticia son el titular, que destaca lo más importante de la noticia. La entrada resume la noticia y responde a las preguntas básicas. El cuerpo es el texto que narra los acontecimientos en orden de importancia. Sus características de la noticia son: debe ser objetiva, contar hechos reales, no opinar, no realizar juicios, debe ser clara y breve, debe ser coherente. Antes de leer, observemos la siguiente imagen. ¿Qué puedes decir de la imagen que observas? Ahora lee el titular de la noticia y responde las preguntas. ¿Por qué el huaico habrá producido pánico en la población? ¿Para qué se habrá escrito esta noticia? Anota tus respuestas para comparar al final de la lectura. Leemos la noticia. Virú. Un huaico produjo gran pánico en la población. Este sábado, en horas de la mañana, un huaico arrasó con muchas viviendas en el distrito de Chao, provincia de Virú, departamento de La Libertad, y causó gran pánico en toda la población, ya que este fenómeno se presentó de manera imprevista. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Los pobladores comentan que el día anterior a la caída del huaico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde parecía de noche
por la presencia de nubes grises. Ellos afirman que esos eventos anunciaban que venía un desastre, pero no estaban preparados para enfrentar esta situación y no verse afectados. El huaico ocasionó daños, aproximadamente destruyó 6 casas. Afortunadamente no hubo heridos. Por suerte, un anciano fue rescatado a tiempo por los vecinos, evitando así una tragedia. Al cierre de la noticia, se informó que no se ha registrado muertes hasta el momento, pero sí 2 personas desaparecidas. Después de leer la noticia, verifica tu comprensión respondiendo las preguntas en tu cuaderno de comunicación o en tu portafolio. Primera pregunta: ¿qué ocurrió en el distrito de Chao? 2. ¿Quiénes alertaron a la población que venía un huaico? 3. ¿Por qué los pobladores manifiestan que venía un desastre? 4. ¿Qué desastres provocan los huaicos? 5. ¿Qué significa en el texto causar pánico en la población? 6. ¿Crees que los desastres provocados por los fenómenos naturales se pueden evitar? ¿Cómo? Aquí te dejo algunas pistas por colores para que te puedas ayudar y contestar estas preguntas. Continuamos. Ahora lee el siguiente párrafo de la noticia y responde las preguntas. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Respondemos: ¿qué significa en el texto la expresión testigos? Según el párrafo del texto, ¿qué ocurrió? Ahora parafrasea la siguiente expresión. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. ¿Qué es parafrasear? Es decir, la misma frase con distintas palabras. Inténtenlo. Además, deben identificar con sus familias qué fenómenos naturales se producen en su comunidad. Luego de desarrollar la actividad, podemos concluir lo siguiente. Una comunidad puede estar expuesta a sufrir un desastre por un fenómeno natural si es que no está preparada o no toma en cuenta las señales de la naturaleza. También es importante dialogar con tu familia mediante las siguientes preguntas. ¿Qué necesitamos conocer sobre los fenómenos naturales para evitar los desastres en nuestra comunidad? ¿Los fenómenos naturales nos pueden beneficiar? ¿De qué manera? ¿Han ocurrido en mi comunidad situaciones como la narrada en la noticia? ¿Cómo podrías prevenir los desastres naturales en tu comunidad? Muy bien, niños, hemos terminado la actividad del día de hoy. Ahora, utilizando los criterios, van a valorar sus aprendizajes. Si lo lograron, lo están intentando o qué pueden hacer para mejorar. Hasta pronto, cuídense mucho.